Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 6 y nos tocó exponer la problemática de los derechos y de los delitos contra el honor en conflicto con el derecho a la información y la libertad de expresión. Autores: Cóndor Vera Young, Segovia Mosqueta Walter, Montoya Cordero Julia, la que les habla, Nieto Álvarez Joana y Nilton Hurtado Guillén. Tenemos como primer punto antecedentes. La problemática de los delitos contra el honor en conflictos con el derecho a la información y la libertad de expresión ha cobrado una creciente relevancia en las sociedades democráticas contemporáneas. La protección del honor personal es esencial para salvaguardar la dignidad individual. Puede entrar en colisión con la necesidad de mantener un discurso libre e informado, lo que plantea desafíos significativos para los sistemas legales que buscan equilibrar estos derechos. Zurita y Morales, 2023. García, 2020, menciona que el conflicto entre ambos derechos, el conflicto entre los delitos contra el honor y la libertad de expresión, se genera cuando una manifestación de opinión o una información perjudica el honor de una persona, pero se hace en el marco de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. El derecho al honor no es absoluto y lo mismo ocurre con la libertad de expresión. El reto está en encontrar un equilibrio entre la protección de la reputación de una persona que se ve afectada por manifestaciones que pueden ser difamatorias o calumniosas, la preservación del derecho a la libertad de expresión que permite a los individuos y los medios de comunicación hacer declaraciones y críticas, especialmente en temas de intereses públicos. Por lo tanto, nuestro propósito es comprender las complejas dinámicas que rigen estos derechos fundamentales en una sociedad democrática, buscando establecer un equilibrio adecuado entre el respeto de la intimidad personal y la necesidad de un discurso libre y abierto. Este análisis pretende examinar la jurisprudencia relevante, identificar los límites y alcances de ambos derechos, promover un diálogo informado sobre su importancia y contribuir a la mejora de las normativas existentes, garantizando así que tanto el derecho al honor como la libertad de expresión sean protegidos de manera justa y equitativa. Le doy pase a mi compañero. Bien, un cordial saludo, estimado docente del curso Derecho Penal. En esta ocasión voy a exponer la base legal. Mi nombre es John Cóndor Vera. Bueno, en base legal tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 19. También se tiene la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 13. También se tiene la Constitución Política, que en el artículo 1 nos habla de la defensa de la persona humana. En el artículo 2 nos habla de los derechos fundamentales de la persona humana. También tenemos la ley 27.927, ley de transparencia y acceso a la información pública, la ley 32, perdón, la ley 23.221 que crea el Colegio de Periodistas del Perú como una entidad autónoma de derecho público. Asimismo, la ley 26.937, ley que contempla el libre ejercicio de la actividad periodística. También tenemos la casación 120/2016 Arequipa por el delito contra el honor, la difamación. Tenemos la casación 833/2015 de Ica por el delito contra el honor, la difamación. Asimismo, tenemos el decreto supremo 007/2024 JUS. Y en el Código Penal también nos habla sobre el tema que estamos tratando, el artículo 130 de la injuria, el artículo 131 calumnia, el artículo 132 difamación, el artículo 133 conductas atípicas, el artículo 134 prueba de la verdad de las imputaciones, el artículo 136 difamación o injuria encubierta o equívoca, el artículo 137 injurias recíprocas, el, el Código Civil en el artículo 14 nos habla del derecho a la intimidad personal y familiar. En el artículo 15 nos dice el derecho a la imagen y voz. En el artículo 16 nos habla de la confidencialidad de la correspondencia y demás comunicaciones. Bueno, mi compañero va a seguir con la exposición. Gracias.
Realidad social sobre los delitos contra el honor y la libertad de expresión. Análisis internacional en España. El Tribunal Constitucional Español ha establecido que expresiones críticas o informativas no constituyen delito, aunque sean molestas, siempre que cumplan ciertos requisitos. Finalidad legítima, proporcionalidad. Análisis en México. Dio un paso significativo al abrogar la ley de delitos de imprenta, lo que fortalece la libertad de expresión. Esta reforma elimina restricciones legales que fomentan la autocensura y permitir sanciones estatales desproporcionadas. Análisis en los Estados Unidos. El modelo estadounidense prioriza la libertad de expresión bajo la primera enmienda, incluso en casos de difamación. Uno de los casos emblemáticos es de New York Times, C.O. Sullivan de 1964. Introdujo el estándar de malicia real, que exige probar que hubo intención deliberada de dañar. Análisis latinoamericano. En Venezuela, la libertad de expresión enfrenta desafíos importantes debido al uso del derecho al honor como herramienta para censurar críticas legítimas, el control gubernamental. En Colombia, el enfoque Colombia busca equilibrar la libertad de expresión y el derecho al honor. Basándose en normas internacionales, se establece que ambos derechos deben coexistir sin que uno de ellos afecte desproporcionadamente al otro. En el Ecuador, el daño moral es compensable bajo el Código Civil, lo que incluye ataques al honor que no necesariamente tienen repercusiones económicas, pero sí emocionales. Análisis en el Perú. En el Perú, el conflicto de la libertad de expresión y derecho al honor es especialmente relevante en medios de comunicación y redes sociales. Los artículos 130 y 138 del Código Penal regulan delitos como la injuria, la difamación, pero los casos más emblemáticos muestran la complejidad del equilibrio. Profesor, compañeros, voy a continuar con lo que viene a ser el análisis de la realidad jurídica en lo que viene a ser entre la libertad de expresión y los delitos contra el honor. Si bien no, la tensión entre la libertad de expresión y la protección del honor es un debate recurrente en el derecho penal, por lo que ambos son derechos fundamentales, pero en ocasiones pueden entrar en conflicto. ¿A qué es lo que viene esto? Según nos dice que el texto que representa resalta esta complejidad y busca restablecer los límites de la libertad de expresión en relación con los derechos de las personas en su honra. Por otro lado, los delitos contra el honor y su protección, si bien sabemos, el bien jurídico que protege es el honor, que es un bien jurídico que merece la protección penal. La injuria, la difamación, la calumnia, los delitos que se cometen cuando se atenta contra la reputación o la dignidad de una persona. Por otro lado, el equilibrio entre el derecho menciona que los delitos contra el honor buscan proteger la reputación de las personas, pero deben ser interpretados y aplicados de manera que no restrinjan indebidamente la libertad de expresión. En el análisis de la relación entre la libertad de expresión y los delitos contra el honor, podemos ver que en la naturaleza pública la libertad de expresión es una esfera pública, ya que menciona que la libertad de expresión, al estar vinculada a la formación de la opinión pública, se ejerce principalmente en espacios públicos, por lo que las ideas, las opiniones, las críticas se difunden a través de los medios de comunicación, las redes sociales y otros canales públicos. Por otro lado, también se menciona que los delitos contra el honor y su protección ya menciona que el honor es un bien jurídico que merece la protección penal. La injuria, la difamación y la calumnia son delitos que se cometen cuando se atentan contra la reputación o la dignidad de una persona. Si bien sabemos en el equilibrio entre los derechos, los delitos contra el honor buscan proteger la reputación de las personas, pero deben ser interpretados y aplicados de manera que no restrinjan indebidamente la libertad de expresión. Por otro lado, la Constitución y el Código Penal, en el artículo 2, numeral 4 de la Constitución, se menciona que este artículo reconoce la libertad de expresión.
como uno de los derechos fundamentales. Sin embargo, esta libertad no es absoluta y puede estar sujeta a limitaciones. Por otro lado, los artículos 130 y 132 del Código Penal menciona que estos artículos tipifican los delitos contra el honor y establecen las penas correspondientes. Estos delitos se consideran límites a la libertad de expresión cuando se realizan imputaciones falsas o injuriosas sobre una persona. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en la sentencia número 2790 del 2002, del 30 de enero del 2003, menciona que proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación ante sí o ante los demás e incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión e información, puesto que la información que se comunique en ningún caso puede resultar injuriosa o respectiva, por lo que esto se menciona en la Ley 32.138 del Código Penal que viene a ser actualizado. Gracias. Conclusiones. Se sugiere despenalizar estos delitos y tratar su reparación en el ámbito civil, lo que permitiría indemnizaciones más efectivas. Además, se señala que la regulación penal puede limitar la libertad de expresión, especialmente en críticas a figuras públicas. La mayoría de los abogados considera que el derecho civil es más adecuado para abordar estas cuestiones. Finalmente, se propone revisar el Código Penal para implementar penas menos severas como multas o servicios comunitarios, promoviendo un uso responsable de la libertad de expresión. Recomendaciones. Se recomienda tratar estos delitos exclusivamente en el ámbito civil para un proceso más justo. También se recomienda informar a periodistas y al público sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho al honor. Asegurar reparaciones adecuadas en el sistema civil sin procesos penales prolongados. Ajustar las penas para que sean proporcionales al daño, evitando sanciones excesivas. Y por último, promover conversaciones entre periodistas, legisladores y defensores de los derechos humanos para equilibrar ambos derechos. Esto es todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias.